razón, corazón, creación, adoración. Vamos a por la cuarta palabra. Adoración. Oración, adoración. El Papa alemán sabía bien que era el motor de la Iglesia, ese núcleo íntimo con el cual nosotros conectamos con Dios a través de la oración y la liturgia, que es lo que realmente mueve nuestra vida, también nuestra actividad. Por eso, frente a un activismo cortoplacista, el Papa alemán sabía esperar, pensar y sobre todo rezar. Por eso la liturgia forma parte central de su teología y también formó parte central de su pontificado. Sobre la liturgia sabemos que ha profesado siempre un gran interés, también en su teología, y cómo él, ya desde la infancia, cuando tuvo que sufrir la persecución del régimen nacionalsocialista, pues se daba cuenta de que había como dos reductos, dos refugios frente a esa opresión. Primero era la defensa racional de la fe, es decir, la argumentación. Podía defenderse frente a esos ataques de los nacionalsocialistas. Y otro reducto último es precisamente el de la liturgia, el de la adoración, el de la oración íntima con el Señor. Por eso él se da cuenta de que cuando cuidamos la liturgia, pues esto no solo puede llenar las iglesias, porque lo que llena la iglesia es la liturgia bien celebrada, sino que eso también tiene una gran capacidad de convocatoria. Como ustedes recordarán, él fue quien introdujo la innovación, primero en Colonia, pero después también en Madrid, en Río, y ahora en Cracovia, de que en la vigilia hubiera una adoración con el Santísimo. Y esto también íntimamente unido a la penitencia, a la confesión, que fue una nueva incorporación ahora vivida con gran intensidad en Cracovia, la famosa fiesta del perdón. Pues está convencido que la crisis de la Iglesia se debe a la necesidad de purificación en primer lugar y también al descuido de la liturgia. Cuentan que Juan Pablo II, cuando se destapó todo este triste tema de los escándalos de la pederastia, del abuso sexual de menores por parte de miembros de la Iglesia, quiero decir clérigos, porque todos somos Iglesia, al mismo tiempo que tomaba medidas desde el punto de vista, digamos, jurídico para erradicar esto que después llamaría Benedicto XVI el crimen, ese horrendo crimen que había en la Iglesia, pues al mismo tiempo empezó con una auténtica ofensiva eucarística. ¿Por qué? Porque la Eucaristía hace la Iglesia. La Eucaristía es el centro de la Iglesia. De hecho, Joseph Ratzinger, cuando era arzobispo de Múnich y Frisinga, predicó sobre dos temas fundamentalmente. El primero, lo hemos dicho, es la creación. Y después dedicó también toda una serie de homilías para hablar del tema de la Eucaristía. Porque la Eucaristía hace la Iglesia, es el centro de la Iglesia, es el centro de la comunión y el centro de la misión de la Iglesia. Para esto podríamos citar una anécdota de Teresa de Calcuta, ¿no? De cómo sus monjas, las misioneras de la caridad, ante toda esa labor ingente que él tenía, pues dijeron, es que no podemos más. Y entonces, esto era en un capítulo en Nairobi, ella con sabiduría de mujer dijo, lo que podemos hacer es suprimir la media hora de oración al Santísimo por la tarde. Digo con sabiduría de mujer porque dijo lo contrario a lo que pensaba y entonces consiguió el efecto que buscaba. Y es que hubo entonces ya un auténtico motín de monjas y el resultado final del capítulo es que hubo media hora de adoración por la mañana y media hora de adoración por la tarde. El resultado final fue que hubo más vocaciones y por lo tanto pudieron llegar a todo. Yo creo que esto es la lógica que tenía Benedicto XVI y la lógica que tiene el Papa Francisco.
en esas misas de Santa Marta, después de 2 horas de oración, predica en la Eucaristía esos mensajes que quiere transmitir a toda la Iglesia. Razón, corazón, creación, adoración. Vamos ahora, para ir acabando, a los 2 núcleos concéntricos que son Jesucristo y la Iglesia. A pesar de las múltiples ocupaciones que él tenía como Papa, como Obispo de Roma, es llamativo que Benedicto XVI quisiera precisamente escribir 3 libros sobre Jesucristo, Jesús de Nazaret. No podía pensar por qué. No tiene nada que hacer. Bueno, simplemente él considera que forma parte de su ministerio, de su servicio a la Iglesia y al mundo, hablar de Jesucristo y recordar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso también es importante recordarlo en el momento actual, cuando Jesucristo no es sin más un profeta o un revolucionario, un hippie o un pacifista. Jesucristo es verdadero Dios, porque si no, no podría salvarnos. Por eso debemos tener íntimamente unidos, y eso lo recordaba en esos libros y en sus escritos sobre cristología, íntimamente unidos el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. No es un avatar más de la divinidad, no es un profeta más, sino que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y por eso nos puede salvar, porque si no fuera Dios no podría salvarnos. Por eso es importante. Frente a un cierto relativismo, también cristológico, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos quería recordar no solo que Jesús sí, sino también Cristo. Jesús sí, Cristo también. Y recordar la centralidad de Jesucristo no es una ocupación sin más, un hobby, sino la misión principal del Papa y de toda la Iglesia. Por eso en la actual sociedad multicultural y plurirreligiosa hace falta de un modo especial recordar a Cristo muerto y resucitado. Es verdad que un musulmán se puede salvar, o un budista, un animista, sí, pero si se salvan es en Jesucristo, no en Buda, ni en Mahoma, ni en nombre del gran Manitú, se salvan en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que recordar esta divinidad de Jesucristo. Me acuerdo que escribía Ratzinger un recuerdo que tuvo, un encuentro que tuvo con unos obispos latinoamericanos. Contaron una visita que les hicieron unos indígenas y cómo fueron ahí muy agradecidos a darles las gracias por todo lo que la Iglesia había hecho por ellos, de cómo habían construido un pozo, una escuelita, etcétera, etcétera. Pero entonces le dijeron a estos indígenas, pero claro, también necesitábamos que nos hablaran de Jesucristo. Y entonces vinieron unos protestantes, nos hablaron de Jesucristo y nos hicimos protestantes. Ratzinger cuenta cómo esta anécdota le impresionó de un modo grande y cómo a partir de ese momento se dio cuenta de que no debemos olvidar de que la misión central de la Iglesia es hablar de Jesucristo, recordar a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. También él recordaba cómo en otra ocasión vinieron unos misioneros, esto era en el año 2000, donde a lo mejor recuerdan ustedes que Juan Pablo II tuvo a bien, junto a pedir perdón por las culpas, por los errores de la Iglesia en el pasado, al mismo tiempo publicó un documento titulado Dominus Iesus, el Señor Jesús. Y entonces ahí recordaba precisamente esta divinidad de Jesucristo y la necesidad de hablar de él, porque si no, no puede salvarnos. Y cuenta cómo le asaltaron en la plaza de San Pedro unos misioneros que le agradecieron el documento, diciendo muchas gracias, porque si no,
nuestra misión no tenía sentido. ¿Qué tenemos que hacer si somos misioneros y no podemos hablar de Jesucristo? Pues esto es lo mismo que recordó Benedicto XVI hablando de esa centralidad de Jesucristo. Junto a Jesucristo, la Iglesia. Podríamos decir que son como dos círculos concéntricos. En el centro está Cristo y alrededor la Iglesia, porque son inseparables. Frente a lo que suele decir Cristo sí, Iglesia no. O sea, con Jesús muy bien, pero con la Iglesia, los curas, los sacramentos, eso ya. Y debemos recordar que ambas cosas están íntimamente unidas. Cristo sí, Iglesia también. Porque ¿qué es la Iglesia sino el cuerpo de Cristo ampliado? La esposa de Cristo. También hablamos del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Por lo tanto, la Iglesia es el conducto, la prolongación, el cuerpo, aquella estructura que hace presente a Cristo y a Dios en el mundo. Los padres de la Iglesia lo explicaban muy bien, esta unidad entre Cristo y la Iglesia. Dicen, Cristo es el sol, pero la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol. Y esta íntima unidad entre Cristo y la Iglesia es lo que viene a recordar el Papa Francisco. Como en ese documento que mencionábamos antes, ¿no? Dominus Jesus, el Señor Jesús, Jesús es el Señor. Pues ahí hablaba de Jesucristo y al final hablaba de la Iglesia. Recordando también en clave ecuménica, que fue también bastante debatido, en los términos que se expresaba el Vaticano II, como y por un lado los ortodoxos son verdaderas iglesias particulares, porque tienen el sacerdocio, tienen ministerio apostólico, tienen la Eucaristía y todos los sacramentos, y por eso son iglesias, son verdaderas iglesias particulares. Y como por otro lado, sin embargo, los protestantes son comunidades eclesiales, porque tienen elementos salvíficos que tiene la Iglesia en plenitud, como son la palabra de Dios y el bautismo. Pero hay algunas cosas que han podido perder por el camino. Esto puede parecer duro, y de hecho fue polémico en su momento, pero refleja un poco la estrategia ecuménica que tiene Benedicto XVI y que continúa haciendo el Papa Francisco. Los logros del Papa Francisco, ese encuentro con el Patriarca de Constantinopla, con el Patriarca de Moscú, ahora el 31 de octubre de 2016 viajará a Lund, donde recordará la figura de Lutero y la situará también en su respectivo contexto, pues recuerda cómo no somos nosotros quienes decidimos sobre la Iglesia. Es el mismo Dios, es la misma voluntad de Cristo. Esa convicción de el Papa Benedicto XVI se expresa muy bien en una anécdota que él contaba cuando era entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, ¿no? Es una pregunta que el entrevistador no incluyó en el libro de entrevista que después se publicó, pero que más adelante lo publicó en un artículo por separado. Y entonces yo creo que es una pregunta como muy periodística, muy bien hecha, en la cual le preguntaba, ¿pero usted duerme bien? Una buena pregunta periodística al prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, es decir, al que trabaja, como decía mi obispo, el arzobispo de Pamplona, en el lugar más duro de la Iglesia. ¿Usted duerme bien? La verdad es que comenta como Ratzinger se le quedó así un poco asombrado y le miró y le dijo, bueno, yo la verdad es que después de rezar mis oraciones de la Iglesia, rezar mis oraciones de la noche y de hacer mi examen de conciencia, la verdad es que duermo estupendamente, porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no es nuestra. Yo creo que esa convicción de que la Iglesia no es nuestra, sino Jesucristo, y esta íntima unión entre Jesucristo y la Iglesia ha sido algo que ha recordado continuamente.
de cómo Cristo vive en nosotros de la Iglesia. Razón, corazón, creación, adoración. Hemos hablado de los dos núcleos concéntricos, Jesucristo y la Iglesia, y vamos a por la séptima y última palabra, que es belleza. Ratzinger ha sido siempre un gran enamorado de la belleza. Desde su temprana afición a la música, especialmente a la de Mozart. De hecho, se le llama el Mozart de la teología. Aquí donde estoy viendo ahora un prado verde con vacas bávaras, no sé si se oyen los cencerros, y esto me recuerda cómo cuentan que en Estados Unidos hicieron un experimento, y es que pusieron música de Mozart a unas vacas. El resultado del experimento es que aquellas vacas dieron, lógicamente, más leche. Bueno, pues yo creo que la teología de Ratzinger, el pensamiento de Benedicto XVI, tiene esta música de fondo, de Mozart. Es más fácil que otros autores alemanes, pero tiene esta armonía, también este dramatismo interior, este elemento vivencial que tiene su teología, como tiene la música de Mozart, ¿no? Él ha dicho que un teólogo que no tiene sensibilidad por la belleza es un teólogo peligroso. También contaba uno de sus alumnos de que la diferencia de Ratzinger con otros teólogos, otros profesores de teología, es que Ratzinger siempre tenía tiempo para tocar el piano. Para él, la dimensión estética no es un lujo, no es un adorno, algo añadido, sino que es algo esencial en la realidad, y por eso también debemos volver a ella. De hecho, también decía que en los momentos actuales, uno de los argumentos más convincentes, más contundentes, es precisamente la belleza. La belleza presente en el arte cristiano y en la vida de los santos. Sí, también la vida de los santos nos atrae, porque tiene esa belleza que tira de nosotros. Pues esa belleza que lógicamente nace de Cristo, pues puede ser un argumento muy útil en esta sociedad posmoderna y positivista. De hecho, no sé si se recordará cómo el Papa Benedicto XVI consagró la iglesia, la basílica, consagró como basílica la Sagrada Familia de Barcelona. En ese sentido tendríamos en Gaudí los dos elementos, porque ahora se ha incoado su proceso de beatificación. Como por un lado ha hecho un arte cristiano perfectamente moderno y contemporáneo, que atrae a miles de turistas y también atrae a la fe, como por otro lado su vida, que tiene la belleza de Dios, la belleza de Cristo, que se transparenta a través de la santidad, también atrae igualmente. Contaba también Ratzinger cómo en la leyenda del príncipe Vladimiro de Kiev, de cómo cuando Rusia se convirtió al cristianismo, el príncipe Vladimiro envió una serie de emisarios. Primero los envió a Bulgaria, donde estaban los musulmanes. Les vieron rezar y volvieron diciendo, bien, bueno, no está mal, ¿no? Después los envió aquí a Alemania. Y entonces volvieron diciendo que un poquito mejor. Y al final fueron a Constantinopla, y ahí el emperador les llevó a la Basílica de Santa Sofía con sus espléndidas bóvedas, en plena celebración de la liturgia, de la divina liturgia, y con el incienso, con los cantos magníficos que tienen los orientales, ahora los ortodoxos también, y cuentan cómo esos legados dijeron, aquello era el cielo en la tierra. Y desde entonces, según cuenta la leyenda, Rusia empezó a formar parte del cristianismo, se convirtió al cristianismo. Pues nosotros, a través de ese testimonio de la belleza presente en el arte cristiano, en la liturgia y también en la vida de los santos, podemos conseguir un argumento definitivo para hacer a Cristo visible y creíble en nuestra sociedad actual.
Y aquí terminaríamos, porque el tiempo también se acaba, con estas 7 palabras en las cuales hemos intentado resumir el pensamiento de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Muchas gracias y un saludo.